Qué bueno que esté con nosotros en el programa Capilla de Fe. Mi nombre es Carlos Pinto, pastor de las iglesias de Nashville y Springfield en la conferencia Kentucky, Tennessee. Vamos a invocar la presencia de Dios antes de abrir su palabra. Invocamos tu presencia en este día, oh Dios, para que tú sanciones con tu Santo Espíritu la apertura de tu santa palabra, que cada versículo que leamos nos enseñe los grandes principios por los cuales fueron escritos. Si en este día hay alguna persona que necesita tu ayuda en forma urgente, tú la conoces. Por eso invocamos que al estar escuchando tu palabra en esta hora, sea ricamente bendecida, alentada por ti. En el nombre de Cristo Jesús lo invocamos todo. Amén. Nuestro personaje de hoy, quien se encontró con Jesús también, se había preparado en las mejores escuelas. Desde muy joven sus padres habían hecho los esfuerzos sobrehumanos que un padre hace en procura de que sus hijos sean hombres y mujeres de bien. Y el padre de este muchacho se había asegurado de que su hijo estuviera estudiando en la mejor universidad. El joven desde temprano se le veía el poder intelectual que tenía para los números, para las matemáticas, así que fue aconsejado por sus maestros que estudiara economía, estudiara finanzas. Así que estudió finanzas y economía. Era hábil en los negocios. Por lo tanto, muy pronto fue aventajado en sus demás condiscípulos, sus compañeros de estudio, y le admiraban. Cuando él estaba para terminar, le decían que debía buscar un buen trabajo, porque era hábil para los números y muy inteligente. Terminó su carrera, hubo fiesta, hubo alegría. Sus padres se sentían orgullosos por los comentarios que los maestros hacían de este muchacho. Él era el orgullo de la familia, el orgullo de la sociedad y del barrio donde él vivía. Buscó los trabajos, pero no se le abrieron las puertas. Qué extraño, al más inteligente, al más capaz. Las puertas estaban cerradas. ¿A cuánto no les sucede lo mismo? Terminan una carrera, se preparan con ahínco, con esfuerzo, pero ahora no encuentran dónde ubicarse. Sucede la mayoría de veces en nuestros países, ¿verdad? Países latinos, que las personas terminan su profesión y no encuentran un trabajo. Y a este joven le pasó lo mismo. Así que él, esperanzado en que iba a ser el mejor empleo, se había casado, ya había formado su hogar, tenía una familia que sostener, estaba desesperado. Los días pasaban y ya él no permitía que se dieran cuenta de que él no tenía un trabajo. Así que le tocó otro remedio que golpear las puertas donde un judío menos esperaba golpear. Las puertas de Roma. Y que un judío fuera a buscar trabajo a las puertas de Roma, eso era una desgracia. Eso era una traición abierta hacia la patria. Pero a este personaje no le tocó otra cosa que hacerlo. Rápidamente Roma sabía de su resumen, de él, de sus aplicaciones, y entonces rápidamente lo emplearon. Y saben, le dieron un gran puesto. Prácticamente era el más alto entre los ministros de aquella nación en cuanto a economía se refiere. Y así comienza nuestro relato. El capítulo 19 de Lucas dice lo siguiente. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era muy rico. El empleo a que este hombre llegó es a ser el jefe de los recaudadores de impuestos, el ministro de Hacienda de aquella comarca. Un alto puesto, pero claro, agasajado, felicitado por los romanos, odiado por los judíos, el gran traidor de la nación. ¿Se imaginan? Si Israel estaba cansado con los impuestos, con los taxes, estaba cansado de pagar tantos impuestos a la nación romana, y ahora el que dirigía esa cuerda de ladrones nada menos que un conciudadano suyo, un judío. Así que Zaqueo se llegó a ganar el odio de toda la nación. Es más,
fue expulsado de la sinagoga. Qué tristeza. ¿Se imaginan eso? Un ciudadano judío expulsado. Muy triste. Además de eso, también fue expulsado de su nación. Y además se le prohibía ir a la iglesia. Con los tantos apodos que le habían puesto de ladrón, de tantas cosas, vejámenes que tenía, ahora el pobre Zaqueo no hacía que sufrir en su silencio su desgracia. Pero al fin y al cabo, valía la pena. Tenía comodidades, joyas, criados, tenía poder, tenía todo lo que un hombre soñaba, riquezas. El tiempo transcurría, pero un día se dio cuenta Zaqueo que la riqueza no llena el corazón, que la riqueza no suple la felicidad que uno busca. Y entonces, aunque todo lo tenía, su corazón estaba vacío. La ironía de la vida y en asuntos de salvación es que tenemos a veces que vaciarnos de lo que nos sobra y ser llenado de lo que realmente necesitamos para ser salvos. Zaqueo no era feliz en medio de la riqueza, en medio de tanto lujo. Había oído hablar de Jesús de Nazaret, que amaba a todos sin distinción. Y él pensó, bueno, si él puede amar a todos, podrá amarme a mí. Aunque la sociedad me odia, ¿no será que a mí me puede amar? Así que Zaqueo, siendo él publicano, los publicanos, cuando Juan el Bautista comenzó a predicar el reino de Dios, llegaron muchos publicanos. Y el sermón de Juan el Bautista era precisamente el mensaje contundente. Señores publicanos, no exijáis más de lo que es permitido. Los publicanos entendieron bien el mensaje de Juan el Bautista. ¿Por qué? Mis amigos y hermanos, los publicanos eran ladrones abiertamente. Roma, mire, era una cadena de ladrones. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, ¿no? Pero miren, el Roma le exigía al ministro de Hacienda, que era Zaqueo, le exigía una cantidad diaria, semanal y mensual de dinero. Con que trajera a sus arcas de Roma ese dinero, Roma estaba feliz y su puesto estaría allí seguro. Pero Nicodemo no era inteligente, había estudiado números. Llamó a sus seguidores publicanos, los contrató. Roma me pide tanto, ustedes tienen que traer tanto. Así que a Nicodemo le llegaba cierta cantidad, pero él se quedaba con la mitad y la mitad la entregaba a Roma y él disfrutaba el resto. Rápidamente se hizo rico. Pero los publicanos, que eran una gran cantidad, tampoco eran tan ignorantes de las matemáticas. Ellos aprovecharon también sus puestos para hacerse ricos. Y entonces, lo que le exigía Nicodemo, ellos pedían el doble al pueblo. Así que ustedes ven, era una cadena terrible. El pueblo estaba cansado de tanto impuesto. Era insoportable. Esta era la vida de los publicanos. Por eso eran odiados, maltratados. Muchos fueron linchados, muertos por el pueblo enfurecido, porque la exigencia del impuesto. Ese era el señor Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. ¿Saben? Zaqueo quería ver quién era Jesús, quería más información. Un discípulo artificial al comienzo. Muchas personas se acercan a Jesús solamente para conocerlo teóricamente. Disfrutan escuchando de quién es Jesús, de sus maravillas, de sus milagros, de sus portentos, pero no quieren ver a Jesús realmente en su plenitud como Él quiere que le conozcamos. Pero bueno, allí estaba Zaqueo queriendo encontrarse con Jesús, pero tenía varios problemas Zaqueo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño. El primer problema que encontraba Zaqueo era que era pequeño de estatura. Pero saben, no era tanto la estatura el problema de Zaqueo. Algunos han predicado que el problema de Zaqueo es la estatura. No, hay un problema más terrible que impide ver a Jesús. No era la estatura, era la multitud. La multitud. Porque la multitud, cuando Zaqueo iba
se acercaba a Jesús, ahí la multitud lo arropaba y le impedía ver a Jesús. ¿No es la multitud la que te impide ver a Jesús todavía? Tu religión y tu experiencia religiosa todavía es superficial porque la multitud impide que tú contemples a Jesús. Tú tienes una multitud de pronto. ¿Todavía no has vencido aquella multitud que te impide ver a Jesús? Tus vecinos, la multitud. Tus compañeros de trabajo pueden ser la ultramultitud. Tu familia es una multitud que te impide ver a Jesús. ¿El qué dirán? La presión social, el estatus a que yo estoy. Tantas cosas se constituyen en la multitud que te impiden ver a Jesús. Por eso Nicodemo no era la estatura en sí, era la multitud la que impedía que Zaqueo viera a Jesús. Pero saben, Zaqueo venció el obstáculo de la multitud. Hay que vencer el obstáculo de la multitud. Dice la Escritura, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo recordó su niñez. Vio que Jesús se dirigía hacia aquel lugar y enseguida Zaqueo recordó su niñez cuando jugaba con sus compañeritos, aquel árbol frondoso que había allí. Se encaramó en aquel árbol y allí se acostó y se apostó. Como era pequeño era fácil de ser cubierto por las ramas. Allí mantuvo la respiración. Jesús empezó a caminar cerca del árbol. Solamente Zaqueo quería mirarlo de cerca. No le interesaba tanto más, sino que quería conocerlo cerca para ver quién era él. Quizá en otra oportunidad tener la oportunidad de hablar con él. Qué privilegio nos perdemos cuando a veces solamente queremos mirar de lejos a Jesús. De lejos nomás. Ahí estaba Zaqueo. Cuando Zaqueo miró que Jesús se acercaba, iba caminando, mantuvo la respiración, no quería que nadie lo viera. Mucho menos Pedro, que lo conocía muy bien. Pedro había tenido varios altercados con Zaqueo por el impuesto. Pedro muchas veces quiso quitarle la cabeza, así que eran bien conocidos, porque Zaqueo tampoco se quedaba atrás. Era pequeño de estatura, pero era muy valiente. Y saben, Zaqueo lo que menos esperaba era que Jesús se iba a parar al frente de él. Como muchos. Muchos piensan que Jesús pasa de largo, que ni siquiera los va a voltear a mirar, que Jesús no les importa, pero saben, Jesús nos conoce a nosotros, sabe dónde vivimos. Es más, dice la Escritura que aún nuestros cabellos están contados. Jesús sabe nuestro nombre, nuestro apellido, de dónde venimos, el número de la casa. Allá mandó al ángel ante Pedro, a la casa de que por tal parte. El Señor conoce nuestra dirección. No solo las computadoras saben dónde están las direcciones. Dios nos tiene en sus manos plasmados. Qué Dios de amor tenemos. Y Zaqueo lo que menos pensaba era que Jesús lo conociera, porque cuando Jesús se acercó en todo al frente, ahora se asustó, ahora Pedro me va a llamar, pero saben, Jesús se dirigió a él. Cuando dice el versículo 5, Jesús le dijo, Zaqueo, Zaqueo, ¿de dónde me conoce él? ¿Cómo es posible? Nunca nos han presentado antes, pero qué maravilla, Jesús conoce nuestros nombres. Querido amigo, querido hermano, alabe al Señor por eso. No importa en qué barrio vivas, no importa si estás escondido como Zaqueo ahí en las ramas, tú puedes estar por allá en una callecita humilde, en un barrio olvidado de casa de cartón, allá donde yo he ido también muchas veces y he encontrado hermanos fieles debajo del techo de cartón. No importa en el lugar más humilde, ahí está Jesús. Ahí está Jesús. Jesús conoce la pobreza, conoce todo. Por eso Jesús conoce tu nombre, conoce mi nombre, así como conocí el nombre de Zaqueo. Zaqueo, date prisa. Desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. ¿Se imagina eso? No solamente conocía el nombre de Zaqueo, sino que quería hospedarse, dormir en su casa. Yo soy digno de que Jesús viva. Parecía un sueño. Se tocó a ver si era un sueño, se pellizcó. ¿Será esto un sueño? ¿Será una realidad? El maestro de Nazaret va a quedarse en mi casa. Ningún judío hace tantos años que se ha quedado en mi casa. Ahora este Jesús se va a quedar en mi casa. Salió corriendo y todos se rieron de ver al Zaqueo enano correr. Jesús siguió su camino. Zaqueo se adelantó
Y dice la Escritura que entonces él descendió aprisa y le recibió con gozo. ¡Qué maravilla! Zaqueo no se detuvo en el camino, llegó a su casa y dio las órdenes a su esposa: mi amor, la mejor vajilla, la mejor cama hoy, la mejor mesa, el mejor mantel. ¿Quién va a venir? ¿Otro romano? Zaqueo dice: mi amor, alguien más que el romano viene a nuestra casa hoy. Había alegría, nunca su esposa lo ha visto, siempre venía triste a pesar de que venía con sus bolsas llenas de dinero, pero sabía su desgracia, siempre venía triste, esta vez venía cantando y sin nada en las manos. Qué raro, ¿qué le habrá pasado a mi esposo? ¿Se ha vuelto loco? Hoy viene feliz cantando, ¿quién irá a venir? Lo habrán ascendido a algún otro puesto. Pero estaba feliz y esta vez quitó a los criados de la puerta y él se puso él mismo al frente. Quería él mismo recibir al huésped, siempre mandaba a los criados. La señora Zaqueo entendía que un personaje importante venía hoy a la casa. Y efectivamente, cuando vio que entró la multitud y un joven rabino carismático le venía al frente, entonces Zaqueo se echó a los brazos de ese personaje feliz y lo llevó a la mesa y se sentaron. Versículo 7. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un pecador. Entonces Zaqueo puesto en pie le dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Ahí está un corazón convertido. Cuando alguien ha robado, debe devolver la prenda. Esa es la condición para recibir el perdón. Eso fue lo que hizo Zaqueo. Devolvió todo lo que había robado a sus conciudadanos, pero lo más precioso no es ahí. Jesús le dijo a Zaqueo, recuerden que era puros ultrajes, insultos, atropellos, ladrón, pero ahora del propio maestro escucha lo siguiente: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué preciosas palabras, queridos amigos y hermanos. Zaqueo, después de escuchar ultrajes, escucha varias cosas hermosas. Primero, hoy ha venido la salvación a su casa. ¿Saben qué es la salvación? La salvación, algunos esperan la salvación en el futuro, esperan salvarse en el futuro. ¡Qué error! Hay teólogos que nos enredan, le dije la salvación. La salvación es una persona y esa persona es Jesús. Nosotros podemos disfrutar la salvación. Dice que hoy, le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y qué entró? ¿Entró una iglesia, una teoría? No, entró Jesús en persona, porque la salvación es Jesús, una persona maravillosa. Así que nosotros podemos ser salvos hoy, aceptando a Jesús como nuestro Salvador personal. Por cuanto él también es hijo de Abraham, también Zaqueo le ratifica al Señor Jesús que es hijo de Abraham, porque le habían dicho que ya no era judío, pero en esa noche, la cena con Jesús, Jesús le ratifica que él es hijo de Abraham. ¡Qué maravilloso! Zaqueo recobró su ciudadanía, no una ciudadanía material, sino celestial. Hijo de Abraham es el honor más grande para un judío, que lo llamen hijo de Abraham, y él había perdido y ahora recupera con Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús te vino a buscarte a ti y a mí, lo que se había perdido. Es lo que está perdido lo que busca Jesús. ¿Saben? Colportaba yo en Colombia, en uno de los lugares. Llegué a un lugar, las últimas vacaciones le propuse a mi Señor que solamente vendería Biblias y un libro maravilloso llamado El conflicto de los siglos. Solamente eso para luego regresar a estudiar a la universidad. El Señor me concedió los últimos 4 años de hacer este gran trabajo. Una de mis experiencias gratas fue que al llegar a un pueblo pequeño de Casanare, ya había terminado, me quedaba la última Biblia, el último conflicto de los siglos, el libro así se llama. Y entonces le dije a un señor que le ha vendido, ¿usted no sabe a quién yo le pueda vender esta Biblia, que es la última? Me dijo, a unos 45 minutos caminando por estas montañas, usted puede encontrar a un señor, puede ir allá y ofrecérsela. Y como casa extraño, alguna fuerza me llevó hacia allá. No tenía por qué ir,
Pero fui allá. Yo cargaba mi Biblia, iba cantando en el camino. Cuando llegué a aquella casa, salieron los niños a recogerme. Felices me abrazaron los pies, yo iba con corbata, bien arreglado allá. Y entonces, cuando llegué, me senté, me hicieron sentar en la mesa. El señor de la casa se echó a reír y me dice, mis hijitos pensaban que era el tío que llegaba de la capital, pero ya ven que no eres. Sin embargo, bienvenido. Y entonces me dieron un vaso de agua y algo extraño. Yo nunca presentaba la Biblia de esa manera, pero comencé desde el Génesis hasta el Apocalipsis a presentar el estudio acerca del sábado. Yo no sabía qué religión eran ellos, ni ellos me conocían a mí, pero el Espíritu Santo estaba orando. Les presenté el tema del sábado, pasé por el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todas las Escrituras. Cuando terminé mi estudio bíblico con la Biblia grande, me preguntó, ¿a qué religión pertenece usted? Y yo le dije, ¿a qué religión pertenecía? A una guardadora del sábado, la iglesia adventista del séptimo día. Pero ¿saben? Me dice él, pues de aquí en adelante yo soy adventista del séptimo día. ¿Y por qué? Me contó su historia. Yo pertenezco a una iglesia protestante, soy líder, mi hijo es el director de jóvenes de esa iglesia. Pero ¿saben? Una mañana estudiando la Biblia, empezamos a dudar de nuestra doctrina y le dijimos al Señor en oración, Señor, enséñanos la verdad, queremos seguirte, estamos inconformes con lo que tenemos, queremos saber realmente qué es la verdad. Nosotros vamos a la iglesia los domingos, pero mi hijo no quiso ir ese domingo de mañana a la iglesia. Así que entonces me dice que se quedó, esa fue la historia que me estaban contando. Me quedé en casa, me dice el muchacho, mis padres se fueron. Yo me quedé orando, ayunando, porque dije, Señor, yo estoy inconforme en esta iglesia. La doctrina no me convence. A veces se contradicen los líderes. Unos dicen la verdad, otros dicen que no. Y estoy confundido, yo quiero encontrar la verdad. Por lo tanto, me quedé orando ese domingo. Dice que mientras estaba recostado en su lecho, meditando después de haber orado y estudiado la palabra de Dios, entonces dice que tuvo una visión. En la ventana de él, y era una visión de verdad, en la ventana de él vio a un ángel con una Biblia grande, dice, semejante a la que usted me está mostrando. Y me dice él, no te preocupes, dentro de muy poco mandaré mi mensajero y él te va a enseñar la verdad. Espérenlo. Bueno, yo recibí esa visión un poco temeroso, no sabía si era sueño, si era visión, realmente porque estaba recostado, estaba muy preocupado. No le conté a mi padre hasta unos días después, pero entonces el siguiente domingo me entró una curiosidad, dije, Señor, yo estoy confundido ahora. ¿Fue una visión? ¿Fue un sueño? ¿Qué fue eso? Yo quiero quedarme orando otra vez y si es verdad lo que tú me mostraste en esa ventana, yo quiero que otra vez sea revelado. Y queridos amigos, el Señor cumple su promesa a los buscadores de la verdad con sinceridad. Este joven y esta familia quería encontrar realmente, porque más que encontrar una doctrina era encontrarse con Jesús. Porque si usted está inconforme en su iglesia, tiene que estar convencido de lo que usted cree, de lo que usted ha experimentado. Y entonces el muchacho se quedó otra vez allí, orando, ayunando, clamando a Dios. Y se recostó, sus padres estaban en la iglesia porque eran líderes. Y dice que como a las 2 de la tarde ya estaba él cansado, agotado, pero con deseoso de que el Señor se revelara. Y efectivamente, estando recostado apareció, dice, en la ventana el mismo ángel, con la misma Biblia de color negro grande, con la misma que yo estaba enseñando. Por eso a mí mis pelos se pusieron parados al escuchar ese relato. Le repitió lo mismo, le dice, mira, la visión es verdadera, muy pronto mandaré mi mensajero y él con las Sagradas Escrituras te enseñarán lo que es la verdad. Bueno, así que él ahora alabó al Señor, un muchacho noble, consagrado. Ahora sí se arriesgó a contarle a su papá. Le contó la historia a su papá, dijo, bueno, esperemos entonces, hijo. Y por eso dice él que desde entonces, cada persona que llegaba allí,
esperaba a ver que le abrieran las Escrituras y que le explicaran algo diferente a los que ellos sabían. Y ahora por eso alabamos al Señor, dijo, porque usted vino, abrió la Escritura y a través de la Escritura nos ha enseñado una gran verdad del Santo Sábado. Nos ha explicado que el día sábado es el día del Señor y entonces nosotros estamos dispuestos a guardar ese sábado y darlo. La familia de don Demetrio, que se llaman ellos, no se me puede olvidar ese nombre, me acompañó hasta el pueblo de regreso. Todo el camino estuvimos estudiando la palabra de Dios. Él estaba ávido de conocer la verdad. Me abrazó y me decía, tú eres ese mensajero que Dios me ha enviado. Nunca olvides eso. A partir de hoy, pertenezco a tu iglesia, pertenezco a tu pueblo. Yo le decía, no, yo no tengo ninguna iglesia. Yo he aceptado a Jesús, su palabra. Me congrego en la iglesia adventista porque es la que creo que guarda los mandamientos de Dios, la que se ajusta a la palabra de Dios. Dice, voy a buscar la iglesia. Antes de venir para Estados Unidos, hace unos 5 años atrás, mientras yo predicaba un sermón, prediqué esta historia a un grupo de jóvenes y felizmente entre medio de la congregación se levantó un joven y me dice, yo soy hijo de Demetrio, aquel hombre que usted visitó. Yo era un niño cuando tú fuiste a la casa mía. Yo fui que me senté a tus pies para escuchar el mensaje del sábado. Ahora me estoy preparando para ser un ministro del Evangelio. ¡Qué maravilla! Dios cumple su promesa. Todo aquel que le busca no será chasqueado. Querido Dios, gracias porque eres un Dios de amor. Nunca nos chasqueas. En el pasado ha llamado a hombres y mujeres a tu servicio. Permite que hoy día también en este siglo y en este tiempo hayan hombres y mujeres que te abran el corazón y te acepten. Permite, oh Dios, que a través de tu palabra los buscadores sinceros, ya como tú ves la historia de Zaqueo que tú nos dejaste en tu palabra, no importaba si fuera ladrón, si fuera inicuo, tú lo aceptaste de todo corazón. Alabamos tu nombre. Amén.